Vamos a entrar en comunicación ya con Alberto Ramos. Vamos a ver si podemos salir ya de esta configuración. Alberto Ramos Garviras, que es habitual colaborador nuestro, es constitucionalista, magíster en ciencia política, doctor en derecho público, analista internacional, defensor de derechos humanos, experto también en legislación del medio ambiente, cinéfilo además, profesor universitario. Buenos días, profesor Alberto Ramos. Bienvenido a Periodismo Libre en su emisión número 83. Muy buenos días, doctor Luis Alfonso Mena. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ahí estábamos haciendo pues un prolegómeno, una introducción a las temáticas que hemos previsto para esta entrevista con usted. ¿Cómo vio los planteamientos antes de entrar al tema del partido político de los jueces, como hemos denominado y como hemos titulado la temática para esta entrevista con usted? Antes de ello, considero que es absolutamente pertinente y periodístico consultarle a usted, que maneja muy bien también este tema de las políticas de paz, del conflicto social y político en nuestro país, etcétera. ¿Cómo vio los planteamientos formulados por el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de las Naciones Unidas, especialmente en su propuesta del Fast Track para sacar adelante los diferentes contenidos del acuerdo de paz del Estado colombiano en 2016 con las desaparecidas FARC? Bueno, pues el Fast Track que él invocó en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU ante la obstaculización que tuvo el acuerdo de paz por la no implementación debida durante los 4 años de la administración de Iván Duque como presidente de la República, pues esto ha conllevado a un verdadero desastre desde el punto de vista de la convivencia para los colombianos, porque al no implementarse la paz se han reproducido los actores armados, se han multiplicado y hay guerras simultáneas, como por ejemplo en el Cauca, y hay entonces la intención de un proceso de paz total con muchas dificultades, porque si la paz la hubiese logrado Santos totalmente, pues no habría en este momento ningún actor armado. Y si Duque hubiese dejado implementar la paz que Santos dejó, con la que se ganó un premio de Nobel, pues no habrían tantos actores armados. Eso es lo más claro. Sencillamente la violencia se ha multiplicado y ahora es una violencia multicrimen, en el sentido de que son varios actores. Primero las disidencias de la FARC, luego el ELN, que nunca ha dejado de actuar desde 1964 y que no ha acudido a otros procesos de paz como el del año 91, ni al del año 2012 al 2016 de Santos, pero que ahora han entrado y con reticencias y con actitudes remisas y con inconformidades, mas sin embargo se insiste en que ellos como actores armados políticos entren definitivamente, y ya han tenido 2 comisionados, Oti Patiño y Vera Gran, ¿sí? Ahora Oti Patiño está en la parte ya general del proceso. Por lo tanto, esas y la misma entrada de la segunda Marquetalia, que fueron desertores de la FARC por las que se les presentó cuando Iván Márquez lideró el proceso del 2012 al 2016, más todas las bandas criminales que existen. Entonces, el fast track que él solicitó en la ONU, sencillamente se trata de lograr una agilidad en las leyes que todavía están pendientes por implementarse para cumplir con los acuerdos de La Habana. Es decir,
creo que la abreviación, lo que significa fast track, que es huella rápida o vía ligera, de abreviación en el proceso legislativo para unas leyes que se necesitan para cumplir con esa implementación que no cumplió Duque, quiere decir que deben antes atenderlo el Congreso y no empezar otra vez a obstaculizarlo. Esto es una circunstancia muy compleja, doctor Mena, porque si no hay cooperación y si ha habido una ralentización, o sea, en cámara lenta han trabajado en el legislativo obstaculizando, pues el fast track es, digamos, una solución y no es exógeno porque ya se practicó, no es ajeno a Colombia porque se hizo en el 2016 para terminar el gobierno de Santos con las leyes más necesarias como convertir en partido político a las FARC, como la amnistía y los indultos que se dieron. Pero aquí tengo una norma, ¿sí?, que podríamos explorar y está enclavada desde 1991 en la Constitución, ¿sí? Y tiene que ver con el fast track y la gente, pues creo que no lo ha visto o no lo determina. Me parece que es el 224, el artículo 224 de la Constitución sobre relaciones internacionales, dice que los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. O sea, que los tratados que son fuente del derecho internacional se vuelven normas internas, se vuelven leyes, son fuente del derecho interno. Sin embargo, el presidente de la República, para dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan, ¿sí?, puede dar aplicación a las normas con más rapidez, o sea, antes de que se firme el tratado. En este caso, tan pronto como un tratado entre en vigor, provisionalmente deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación. Lo que quiere decir el 224 es que Colombia siempre ha tenido un fast track para tratados en materia económica. Esto es tomado la legislación norteamericana desde la época de Nixon y se desarrolló mucho durante el gobierno de Clinton para que los tratados comenzaran inmediatamente y no esperar a toda la formalidad y se perdieran ingresos en el país. Entonces, el fast track, lo que quiero decir es que el fast track está en la Constitución, pero en materia económica, y estuvo al final del proceso de Santos. Y ahora lo que se está pidiendo es que ante las demoras que ha habido en el Congreso para las leyes que van a desarrollar derechos sociales, se aplique para lo más importante, que es la paz. Clave esto que usted está planteando, el fast track de hecho ya está en el artículo 224 de nuestra Carta Política, es decir, de la Carta Magna de la Constitución Política, para materia económica, y por analogía podría ser tenido en cuenta en esta coyuntura. Pero hilando lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con la reciente designación de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, al que el gobierno le asignó, entre otras funciones, pues sacar adelante la constituyente, el ejercicio del poder constituyente o la constituyente plena, ya sea en este periodo o en el que viene, pero también con su manejo de la política tradicional en el Congreso de la República, procurar ayudar para sacar adelante las reformas sociales, la reforma laboral, que apenas lleva un debate de 4, volver a impulsar la reforma de la salud, que se volverá a presentar en este periodo legislativo a partir del próximo 20 de julio, sacar adelante la ley estatutaria de educación que se hundió por los micos que le introdujo el uribismo para afectarla, para dañarla, es decir, para hacerla explotar desde adentro. Además de entregarle esas tareas, pues entonces el gobierno del presidente Gustavo Petro ya estaría pensando también en esta
de que Cristo con su experiencia legislativa pues ayude a impulsar ese mecanismo rápido de legislación para la paz en la medida en que fue ministro de Juan Manuel Santos para impulsar precisamente el FASTRA del doctor Alberto Ramos? Sí, pues a Juan Fernando Cristo se le conoce por su habilidad para moverse en el medio parlamentario, en el Congreso. Y ya la primera experiencia que citamos hace rato, él estuvo como ministro. Por lo tanto, lo que pasa es que la coyuntura es distinta, porque las fuerzas que componen hoy el Congreso, unas son adversas a los cambios que ha propuesto el presidente Petro. Y allí están los saboteadores de la paz que la hicieron trizas, que son las derechas multiformes, ¿sí? Porque mucho conservador tradicional se ha vuelto de ultraderecha. Es decir, que aquí ha habido una radicalización y por lo tanto, si se tiene un propósito que es asfixiar a un gobierno y hacerle toda esta clase de calambures jurídicos que han venido haciendo, también tratarán de sabotear la labor de Juan Fernando Cristo para adelantar el fast track, pero el fast track no es nada extraño, ni es algo, como están diciendo algunos congresistas, que es un golpe a la Constitución, o el mismo expresidente Duque diciendo que sustituir la Constitución. O sea, parece que no han leído ese artículo nunca, el 224 que ahora leímos. Eso es una especie de fast track que lleva 33 años en materia económica. Aquí se está pidiendo es provisionalmente, porque tienen que hacer un trámite en el Congreso, hacer una reforma legislativa, o sea, que el Congreso lo pase y la Corte lo apruebe. Imagínense, se llevaría un año para obtener el fast track, cuando él está pidiendo una ampliación del cumplimiento de lo que falta de los acuerdos para 7 años, que lo continúe otro gobierno, porque lo deben hacer. Es decir, eso es un mandato que está vinculado a un tratado internacional. Ese acuerdo de paz es un compromiso del Estado, no del gobierno solo de Santos, sino de los gobiernos que iban a venir, o sea, el de Duque y el de Petro. Tienen esa obligación, pero tampoco han entendido eso. ¿Es Juan Fernando Cristo la persona indicada para liderar el proceso constituyente, doctor Alberto Ramos? Pues yo me aparto mucho de lo que algunos están, digamos, celebrando, de que Juan Fernando Cristo es un conciliador. Sí lo es, un hombre de centro, liberal de centro. Lo demostró pues, durante el proceso de Centro Esperanza, durante la campaña, y también en su comportamiento, ¿sí? Pero para lograr sacar la Asamblea Constituyente, que es para dentro de 2 años, cuando ha terminado el gobierno del presidente Petro, y cuando él venía hablando era del poder constituyente, yo creo que es una tranca lo que va a hacer el señor Cristo es intentar que se haga una asamblea constituyente. Ya sería extemporánea, porque las reformas que la Constitución necesita son ahora. Por lo tanto, es lo que va a castrar el poder constituyente, que era el trabajo que venía haciendo el presidente Petro, demostrando la necesidad del pronunciamiento del poder constituyente. Y no han diferenciado muchos qué es el poder constituyente de una asamblea constituyente y de un referendo constituyente y de un proceso constituyente. Por lo tanto, yo creo que Cristo no está en este momento en el lugar apropiado. Empezó en un lugar equivocado, porque eso implica de una vez unidad nacional, y la unidad nacional se intentó desde el principio del gobierno y la desbarataron los mismos que extorsionaron, los partidos que extorsionaron al presidente
solicitando dádivas y haciendo negocios y contratos, hasta que él tuvo que desbaratar hace más de un año esa coalición que dejó ensamblada Roy Barrera. Entonces es empezar a lo que hizo Roy Barrera, lo que va a hacer Cristo de Unidad Nacional, es decir, otro frente nacional, que Colombia está plagada de frentes nacionales. En el siglo XIX, la regeneración fue un frente nacional, ¿sí?, de liberales y conservadores con un partido nuevo que rompió con el partido radical, del Olimpo Radical, y Núñez, que era radical, se conservatizó y se trajo unos liberales tibios y fundó la Regeneración, que fue una empresa de contratos con Miguel Antonio Caro y los presidentes sucesivos, San Clemente, Marroquín, Holguín, y la continuidad en el republicanismo, desde Rafael Reyes, que fue otro frente nacional, en la saga de la Regeneración, desde Rafael Reyes hasta Abadía, fueron liberales y conservadores, más conservadores que liberales, y es la llamada hegemonía de los 50 años, que empezó en 1886 y termina en 1930, del republicanismo, o sea, liberales y conservadores. Y luego el Frente Nacional, que sí se conoce pues del siglo XX, de liberales y conservadores, para luchar contra la violencia que ellos mismos habían desatado de 16 años. Eso es de consorcios, eso es de unidad nacional, la unidad nacional que ha desperfilado los partidos políticos. Y el posfrente nacional, que es de los gobiernos desde Turbay, desde López Michelsen hasta Gaviria, hasta Barco, fueron también, porque no dejaron hacer un gobierno de partido a Barco. Y los de la Constitución del 91, de Gaviria hasta Duque, neoliberales, no dejaron al único socialdemócrata avanzar, que era Samper, y lo judicializaron. Pero se supone que el acuerdo nacional que plantea el presidente Gustavo Petro es sustancialmente distinto a esos frentes que usted ha planteado, profesor Alberto Ramos, en el sentido de que es un acuerdo para sacar adelante reformas o procurar sacar adelante reformas de carácter progresista. Es entonces un cambio en el planteamiento de constituyente, de poder constituyente, por el de asamblea constitucional o constituyente, desechando el referéndum. No, estoy de acuerdo con usted. Los planteamientos y el acuerdo nacional que invoca el presidente Petro es distinto, pero el comportamiento del bipartidismo es igual. Desde el siglo XIX es igual. Y la conducta de ellos es la misma. Entonces van a reproducir en medio de todo este proceso constituyente, para una asamblea constituyente lo van a reproducir, ¿sí?, con la misma milimetría, con las mismas exigencias, con las mismas presiones que han existido en todas las épocas que señalé. Ahora, sobre esta pregunta, yo sí quisiera entonces puntualizar desde la teoría de la Abad de Sieyes a la Abad Sieyes o Sieyí, ¿sí?, los puristas en francés, que creo que se pronuncia Sieyí, que fundamentó el poder constituyente. El poder constituyente es la soberanía del pueblo, que además quedó en un artículo de la Constitución del 91, el artículo 3. Algún jacobino supérstite dejó que sobreviviera la teoría pura de la soberanía popular, que reemplazó a la soberanía absoluta monárquica medieval, ¿sí?, que los reyes eran los soberanos por mandato de Dios. Pero en el republicanismo y dentro de las democracias, el poder constituyente, lo que origina el poder es el pueblo que decide, que es soberano y que origina una asamblea constituyente, que origina los congresos, porque elige los congresos, elige la asamblea constituyente y elige los mandatarios. Ese es el poder constituyente. Pero el poder constituyente no se declina ni se agota. El poder constituyente
el pueblo se expresa en el momento oportuno y fundamenta y constituye, por eso se llama constituyente, constituye un nuevo Estado, lo modifica. Entonces, por más de que exista una constitución vigente y el poder constituyente presione o exija un cambio, el Congreso no lo puede obstaculizar. El problema con la Constitución del 91, en esa obstaculización, se encuentra en el artículo 276, que exige que para una asamblea constituyente o para un referendo constituyente de iniciativa presidencial se elabore una ley que convoque a elecciones y la hace el Congreso. ¿Cómo así que el Congreso, que es elegido por el pueblo y que es un poder derivado del pueblo, un poder constituido que deviene del pueblo, va a obstaculizar al pueblo, que es el poder originario, y no lo va a dejar expresar porque le niega una ley para convocar a la constituyente o al referendo? Entonces, en esas circunstancias, el poder constituyente exige por otra vía que se hagan los cambios que se necesitan, como en este momento, ¿cuáles son los cambios que se necesitan? Que sería una convocatoria mediante el uso del estado de excepción, entonces, doctor Alberto Ramos. Podría llevar a una convocatoria del Poder Constituyente a través de un decreto de estado de excepción, artículo 215, emergencia social, porque el problema es social. Es el país más desigual de América Latina después de Haití. Es el país... Pero se correría el riesgo de la declaratoria de inexequibilidad o inconstitucionalidad automática por parte de la Corte Constitucional, que como hemos visto, le ha tumbado ya varias normas al gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellas la de la emergencia social, económica y ambiental de La Guajira, imagínese usted. Entonces es un entramado jurídico muy complejo. Ojalá nuestra audiencia repase esta entrevista con el doctor Alberto Ramos, porque es de suma importancia entender todos estos vericuetos, todos estos intríngules que se mueven en relación con nuestro sistema jurídico, que es heredado por el presidente Petro y en torno del cual se tiene que mover, y que expresa una gran dificultad para que pueda gobernar efectivamente, sobre todo si quiere implementar acuerdos de fondo como el del acuerdo de paz con las desaparecidas FARC y si quiere hacer reformas sociales. En consecuencia, entonces, por eso es que está planteando, para darle un hilo a este diálogo, profesor Alberto Ramos, el presidente Gustavo Petro plantea un acuerdo nacional que incluya a las altas cortes. Por eso está planteando acuerdo con las altas cortes para que ellas digan, no, bueno, si no nos vamos a atravesar. ¿Ve usted factible eso en el entendido de que, como hemos visto y como era el título de nuestra convocatoria para esta entrevista, y lo vamos a entrar a abordar ya, en las altas cortes, no solo en la constitucional, sino en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, que son las tres grandes cortes en nuestro país, pues hay unas mayorías que se oponen a las iniciativas del gobierno del cambio, porque todas se le han atravesado de una manera o de la otra, y por eso es que usted escribe un artículo en el que habla de prácticamente que se han convertido esos magistrados, esos jueces, en un partido político de oposición. ¿Cómo ve usted este panorama poco complejo que le he planteado? Sí, pues la sumatoria de actitudes de algunos jueces y de algunos magistrados, no todos, lógicamente porque hay gente muy ecuánime y objetiva, pero lo que han hecho... Pero parece que la mayoría, ¿no? Sí, en estos 2 años es obstaculizar, por ejemplo, lo de La Guajira es de lo más lamentable que haya pasado. Él acudió, después de visitar La Guajira durante casi 15 días y gobernar in situ, allá estuvo, acudió a un decreto de estado de excepción, de emergencia económica, ecológica y social, los tres aspectos que tiene el artículo 215, para solucionar el problema de el agua, el hambre y las exclusiones crónicas de la Guajira.
Y la Corte Constitucional le fue desmontando los decretos y lo dejó Inane. sin instrumentos. ¿Cómo? Dejó eso inane, sin función. Inane, sin servicios. Sí, inútil. Entonces, inclusive, hay quienes han ahondado en el aspecto del agua, que allá pues ha habido una captación de aguas por parte de una multinacional en la explotación salina, ¿sí? Pero la serranía de Perijá tributa, produce mucha agua, pero el agua la captaron y la represaron los de esa concesión minera salina. Y el río Ranchería lo secaron. Y el río Ranchería, al no continuar aguas abajo, pues sometió a muchas tribus y sobre todo comunidades étnicas, los Wayuu, a un desespero. Y ahí ha habido un manejo mal de la Corporación Autónoma de La Guajira en concesiones de agua. Bueno, la solución que Petro estaba dando, que el presidente estaba dando con ese decreto, era para un manejo integral del agua. Como lo tumbaron esto, entonces acudieron a una emergencia que fue comprar carrotanques. Eso no estaba, lo de los carrotanques. Y aparecieron los negociantes, ¿sí? Los de la avilantez económica, con los carrotanques de emergencia, hicieron fue un negocio y producto, sí, ese negocio está, ya la fiscalía se pronunció esta semana, ya hay unas medidas tomadas y hay parlamentarios implicados. 9. Pero fue producto de que la Corte desmontó ese decreto. Si ese decreto deja que manejen las aguas con una empresa que era la que concibió el presidente Petro, ni siquiera los carrotanques habían aparecido. Mire usted las consecuencias del lawfare, o sea, de un golpe blando, de una obstrucción, de una picardía jurídica, conllevó a un desastre en la contratación por parte de corruptos infiltrados que venían del gobierno Duque, como el señor Snyder Pinilla. Fue funcionario los 4 años del gobierno Duque y allá apareció camuflado en este gobierno al lado del señor Olmedo López. Terrible, terrible. Es decir, como dice el viejo adagio, ¿no, profesor Alberto Ramos? Y los adagios son muy pertinentes para entender fácil las cosas. Tras de gordo, hinchado. Sí, y entonces esas obstaculizaciones, por ejemplo, el Consejo de Estado en el año 2023, en marzo, que le impidió al presidente regular los precios de la energía, y en la costa continúa el problema de la especulación de estas empresas energéticas y no lo dejaron. Por un fallo del Consejo de Estado. Por un fallo del Consejo de Estado, siendo una facultad, porque él maneja planeación nacional y la superintendencia, que son las que tienen que ver con los asuntos de la energía. Entonces, ¿cuál dificultad iba a haber? Y todo lo que ha sucedido, pues se explica porque magistrados que vienen desde hace años beneficiados por gobiernos anteriores están pagándole el favor de los asientos que tienen en las cortes. Y ese problema estuvo en la reforma constitucional del gobierno, durante el gobierno Uribe, de la reelección, porque todo estaba calculado desde el año 91, que el presidente duraba 4 años y las cortes 8. Cuando el presidente comienza a durar 8, absorbe las cortes y las somete y las subyuga. Y entonces comienzan a ser ellos nominados con la incidencia de Palacio de Justicia, de Palacio de Gobierno, para alcanzar la dignidad, y comienzan a deber favores y entonces se politizan. Así es. Y mire usted lo que ha venido ocurriendo con Gustavo Bolívar, cuyo nombramiento ha sido también demandado y ha sido admitida la demanda, y también lo que todo el discurso de odio que están utilizando desde diferentes sectores de derecha, extrema derecha, contra Daniel Rojas Medellín,
el nuevo ministro de Educación, solo porque es un joven de los sectores populares, de los barrios populares, un discurso de odio, un discurso aporofóbico, diría yo incluso, que desata la extrema derecha porque considera que su sistema educativo tiene que estar manejado por los pseudo eruditos de siempre, que lo único que han hecho es entregarle la educación, ¿no? Esos pseudo eruditos con muchos cartones encima, a el negocio privado de las universidades y los grandes colegios de las superélites. Y entonces ahora arremeten contra este nombramiento y de inmediato salió a flote, y es que una orden de arresto, algo increíble, en una orden de arresto por ahí desempolvaron una medida por una acción de tutela, pero por ningún lado los medios hegemónicos decían que era por efectos de una tutela, ¿no? Que no es por delitos de corrupción ni nada de eso, sino que era por el presunto incumplimiento de una acción de tutela, lo cual además fue desvirtuado porque ayer mismo se cayó esa nueva matriz contra el nombramiento de un joven que viene de los sectores populares, muy bien formado y que no es corrupto. Lo único que le han podido encontrar es que habla como todos nosotros, que a veces lanza frases y expresiones que todos usamos en la vida privada, y eso es lo único que le han podido sacar. Es increíble lo que está ocurriendo en este país con la lawfare. Que porque escribió palabras groseras, como si nadie hubiera dicho groserías, como si no hubieran escuchado a Néstor Humberto Martínez cuando hablaba con Pisano, todas las vulgaridades que decía y el lenguaje chabacano que tenía. Y como todos utilizan expresiones de esa. El presidente Uribe no hubiera insultado a un periodista en la Casa de Nariño con la expresión de que te doy en la cara M. O sea, todas las expresiones en el lenguaje privado es el lenguaje ordinario que se utiliza entre amigos o informalmente cuando se habla. Lo utilizan también los mandatarios. Entonces ahora el grosero es un joven bien formado que estuvo coordinando el programa de gobierno y que ha demostrado en sus alocuciones, digamos, ante los medios de comunicación, manejar un buen lenguaje y tener una buena formación académica. Y que ha dado ejemplo de transparencia y eficacia en la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales de la SAE, que no es cualquier cargo. Se necesita de mucha formación, de mucha competencia, de muchas aptitudes, aptitud con P, o sea, competencia, formación, pero además, lo más importante, de mucha transparencia y honestidad, y es lo que ha demostrado Daniel Rojas Medellín al frente de la SAE. Y es uno de los grandes funcionarios de esta administración, por su transparencia, por su honestidad, por su eficacia, y con toda seguridad que lo va a hacer muy bien en el Ministerio de Educación. Yo creo que es uno de los grandes aciertos del presidente Gustavo Petro, que en otros se ha equivocado, como hemos analizado con Cecilia López, con ese señor Alejandro Gaviria, que yo creo que ha sido el peor de sus desaciertos, incluso con el ministro de Hacienda, que también traicionó al gobierno, como él mismo lo dijo cuando no le informó al presidente sobre a quién iba a apoyar en la designación de quien orientará o está orientando la Federación Nacional de Cafeteros, etcétera. Es decir, los mismos caballos de Troya fueron llevados allá. No lo buscaba así, el presidente buscaba una expresión de magnanimidad, de acuerdo nacional, pero estas élites oligárquicas no entienden de eso, no entienden de acuerdo nacional. Por aquí nos siguen escribiendo los video oyentes que están siguiendo nuestra transmisión. Quiero, antes de terminar con usted, doctor Alberto Ramos, esta entrevista, consultarle acerca de otro hecho noticioso muy importante, y es que fue dejado en libertad definitivamente Salvatore Mancuso, el jefe, uno de los jefes paramilitares más siniestros, ¿no? Más criminales, con centenares y centenares de crímenes, de asesinatos encima. Cumplió 18 años de condena, la mayor parte de ellos en Estados Unidos, a donde fue extraditado en el gobierno de Álvaro Uribe, en una gran maniobra que este señor hizo para salir de los paramilitares por todo lo que ellos conocían de sus nexos con él mismo. Y precisamente
al salir en libertad, pues el señor Salvatore Mancuso dijo que precisamente llamaba a su antiguo aliado, al señor Uribe, a que ahora se vinculara, como él lo va a hacer, a el proceso de paz, a servir a la paz en nuestro país. ¿Qué opina usted de esta liberación que ha sido muy cuestionada? Hay que decirlo. Quienes consideramos que criminales de esta magnitud no deben estar en libertad. Pero bueno, ya se ha ocurrido la liberación. El señor dice que va a contar toda la verdad, que lo está haciendo ante la JEP, que llama a Uribe, obviamente, en varias entrevistas y en declaraciones y en confesiones judiciales, pues ha dicho que uno de sus grandes aliados era el señor Álvaro Uribe, pero se requiere que diga los demás, ¿no? Los grandes empresarios de este país que han estado financiando el criminal ejercicio del paramilitarismo y del narcoparamilitarismo en Colombia. ¿Qué opina usted, doctor Alberto Ramos? Pues yo no quisiera adentrarme en aspectos particulares, porque tampoco es una figura que nadie admira. Mancuso, pues, él mismo ha confesado sus crímenes y participó de esos asesinatos para hacer política en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y favorecer a unos sectores barriendo zonas, exterminando campamentos de campesinos poblados, de campesinos que señalaban como bases de apoyo de los guerrilleros. Entonces, el solo hecho del paramilitarismo es una monstruosidad, porque para eso está el Ejército Nacional, para que combatan las guerrillas. Están las Fuerzas Armadas para que combatan. No crearle otro ejército extra para combatir las guerrillas y que no van a respetar nada de los derechos humanos. Si no la respeta el ejército en muchas ocasiones, menos los paramilitares. Entonces, todos esos crímenes, esas matanzas, pues conllevan a lo que él ya en este momento ha reconocido, y él quiere es terminar de contar la verdad porque ya está más que hundido, pero se ganó, y lo dijo ayer o antier, que en 8 años él debió haber salido, no 16 o 17 que lleva. Entonces, ahora todos tienen miedo porque han sido cómplices de él. Pero a lo que yo quiero referirme, Luis Alfonso, para terminar, es a lo siguiente. La justicia en Colombia no ha funcionado bien en muchas épocas, o casi que nunca. Porque, miren el resumen que voy a hacer. Si la justicia hubiese funcionado durante los años 1964, cuando aparecieron la FARC y el ELN, hasta el 2016, cuando se firmó en el Teatro Colón la paz, en esos 50 y pico de años, si hubiese funcionado la justicia, pues todos los guerrilleros que delinquían desde el punto de vista de los delitos políticos, de la subversión, habrían estado presos. No estuvieron presos más de 2.000 o 3.000, y eran 35.000 en algún momento, porque la justicia no operó y porque el ejército no venció nunca a las guerrillas. Si los hubiesen vencido, los habrían derrotado y se los habrían entregado a la justicia, y la justicia los habría procesado. Esa es la justicia ordinaria que no ha funcionado. Luego aparece entonces una justicia que se ha dado durante muchos periodos y que terminó en el año 91, que es la de los estados de sitio, donde se practicaba con decretos reforma a las normas penales para vencer a actores armados, ¿sí? Bandoleros, guerrilleros, chusmeros, pájaros, etc. Entonces, estados de excepción y gobiernos completos gobernando 4 años con estados de excepción, o sea, reemplazando al Código Penal y al Congreso, como Guillermo León Valencia, gobernó del 62 al 66 con estados de sitio y no derrotó a ninguno de esos actores armados, y la justicia fue alterada, la justicia penal ordinaria. Luego entonces aparece
para un proceso con los paramilitares, que es este que usted menciona de Mancuso, en las reuniones de Ralito y la desmovilización, una justicia disque especial de paz, que era una justicia para los paramilitares, en un proceso con paramilitares con el gobierno Uribe. Cuando la teoría de los diálogos, tanto para indultos como amnistías, como expunciones o acuerdos o treguas o perdones en todos los países se hace es con actores armados políticos, o sea, que tengan una misión política o un objetivo político. Los paramilitares no tenían ningún objetivo político. Entonces ese proceso no debió haber existido, el de Ralito, porque eso es una justicia de suplantación, ¿sí? De la justicia real, que es la justicia ordinaria, o de la justicia que se hizo a través de estados de excepción. Entonces apareció y está superstite, sobrevive esa justicia que está procesando a Mancuso y a otros. Y luego aparece, para poder desmovilizar a las FARC, una justicia especial, la JEP, de paz, que es consensuada, que deviene de una tradición internacional desde Nuremberg, para desmontar cúpulas que han participado en acciones de guerra y para poder solucionar absolviendo a las bases, o sea, la soldadesca, porque no puede juzgarse a miles de soldados en un proceso como el de Nuremberg o en un proceso como el de Colombia, a miles de la guerrillerada que recibieron fue órdenes y por lo tanto se procesa a los que dieron las órdenes y los otros actuaron con obediencia debida, una justicia especial de paz que se comenzaron a volar de ella los terceros que financiaron a los paramilitares. Los militares siguen con una justicia por aparte, que es la justicia militar de fuero especial. Y los líderes de los partidos, todos se fueron desmontando y dejaron solamente a los guerrilleros, que es de lo que ellos se quejan ahora. Entonces, hay una imbricación de 4 formas de justicia y ninguna funciona. Vine para darle la libertad a Mancuso. Que la justicia especial para los paramilitares le negaban porque le estaban obstaculizando la salida. Que el de la justicia especial de paz también en 3 veces hasta que una juez decidió. Que la justicia ordinaria le estaba hurgando qué otros delitos tenía. Es decir, para que no saliera a contar, porque de todas maneras, él con esa abreviación o disminución de penas, pues no va a pagar lo que debería pagar, que podrían haber sido la sumatoria de varias cadenas perpetuas si existiera la cadena perpetua en Colombia. Pero en los arreglos él ya cumplió y ahora va a contar. Entonces, pero no funcionan los aparatos de justicia y lo que se necesita, aquí yo termino, es lo que se ha dicho, una reforma a la justicia y una justicia que sea general, pero que sirva para reparación, verdad, no repetición, porque si no, volvemos a los ciclos de guerra que siempre se han dado desde el siglo XIX, repetición de la guerra, porque nunca la justicia se aplica totalmente. Es decir, la ampliación de la justicia especial para la paz que debe pasar de ser un tribunal de cierre a un tribunal mucho más amplio con mayor vigencia en el tiempo. Muchas gracias, profesor Alberto Ramos Garviras, por acompañarnos de nuevo en Periodismo Libre en el día de hoy en nuestra emisión 83 y por brindarnos este análisis en relación con estos elementos tan importantes de la coyuntura política y jurídica de nuestro país. Con mucho gusto, profesor Mena, y felicitaciones por su programa. Muchas gracias.